Pues un gran gusto saludarlos a todos, a todas, en este marco en donde estamos conmemorando los 200 años de la inauguración del Hermitage. No sé exactamente cuál es la fecha, sé que el 13 de agosto de 1825 fue inaugurada la capilla. No sé en Francia si van a tomar esa fecha como los 200 años. Eh, la oración que acabamos de escuchar, pues creo que nos sitúa también en el contexto. El Hermitage fue una comunidad en salida. Lo que acabamos de escuchar, pues es una semblanza del Papa Francisco y una de las invitaciones de él fue hacer iglesia en salida. Prefiero una iglesia accidentada a una iglesia encerrada. Bueno, eh, quise poner esta primera diapositiva. Fíjense que normalmente al hablar del Hermitage decimos Notre Dame del Hermitage, Nuestra Señora de la Ermita. Pero parece que algunas investigaciones que se han hecho últimamente revelan que al inicio más bien se hablaba de la ermita de Nuestra Señora, l'Hermitage de Notre Dame, como una pertenencia de María. Esta pequeña ermita nos dicen que medía 12 metros cuadrados, 4 por 3, que allí se juntaba el padre Champagnat con los hermanos todas las mañanas a las 4 de la mañana, mientras estuvo construyendo el Hermitage, y ahí comenzaba la jornada. Y no sé si alcanzan a ver en el árbol que está delante de la capilla una pequeña campana. Esa campana estuvo en el Hermitage exactamente hasta 1890. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de lo que fue el Hermitage y lo que significa como símbolo para nosotros los maristas. Adelante. Les puedo decir que cuando Ofe me invitó, pues fue para mí también una gracia porque me puse a leer cosas que no había leído anteriormente. Ya había leído la vida del hermano Juan Bautista, también la del hermano Silvestre y la del hermano Abit, pero no había leído la historia ilustrada de Notre Dame del Hermitage que acaba de escribir el hermano Barry Lamb. Tienen ahí la portada. Muy interesante porque da muchos datos de lo que es la historia del Hermitage. También le eché una repasada a todos los dibujos de Goyo, que me parece que son muy ilustrativos, y a un documento que no viene firmado por ningún hermano, pero que se publicó en el primer centenario de Notre Dame del Hermitage, el año de 1925. Entonces, lo que les voy a presentar es un poquito el resultado de estas lecturas y de otras cosas que ya había leído anteriormente. Adelante. Bueno, aquí tenemos una primerísima imagen de lo que fue el Hermitage. A ese territorio le llamaban Legó, que no tiene propiamente una traducción especial. Dicen que medía 206 acres. Estuve consultando cuál es la equivalencia del acre y me encontré diferentes dimensiones. Pero yo le calculo que el predio inicial del Hermitage, que no es lo que todos conocemos en este momento, eran alrededor de 3 hectáreas, dividida por el río Gier. Ahí tienen a la mitad una especie como de calzadita, que sería el río Gier. Y este es lo que existía antes del Hermitage. Entonces, a la izquierda podemos ver una pequeña construcción que era un barracón y lo que está a la derecha fue lo que se demolió para construir allí el Hermitage. Le llamaba mucho la atención a Marcelino Champagnat cuando caminaba de La Valá a Lyon, este como anfiteatro hecho de bosques, de rocas, y el día 13 de mayo de 1824 se firmó el documento. Fíjense que le voy a dar un poco de importancia a las fechas porque nos revelan pues mucho de la fortaleza, de la acometividad de Marcelino Champagnat. 13 de mayo de 1824 se firma la compra eh, y ya tenía el barracón del que hablé hace un momento. Adelante. ¿Cuánto costó? Eh, Fue 5.000 francos.
Marcelino Champagnat no tenía los 5.000 francos, el terreno. Pero ya junto con la construcción, nos dice el hermano Juan Bautista que fueron 60.000 francos. ¿Cómo consiguió ese donativo? Pues de el que era el vicario de la diócesis de León, que fue una persona que apoyó muchísimo a Monseñor Champagnat, mientras dentro de la misma diócesis había gente que no le confiaba en Marcelino. Monseñor de Pen le obsequió 8.000 francos y un librero de León le prestó unos 12.000 francos. Entonces lo que compró fue un terreno de roca, bosques y arbustos. Adelante. La bendición inicial la hizo Monseñor de Pen, que era el vicario de la diócesis, el segundo de a bordo, el 13 de mayo de 1824. Hubo otra bendición que hizo un padre marista, compañero de Marcelino Champagnat, el padre Choletón, también en mayo de 1824. Y después vamos a hablar de la adquisición del predio que está a la izquierda del río Gie. Eh, no me voy a detener en los precios de los diferentes terrenos, pero sí saber que Marcelino Champagnat no tenía ese dinero, ¿eh? Entonces hubo necesidad de pedir prestado para poder conseguir esas sumas de dinero. Adelante. Y esto sí quisiera que le prestáramos un poquito de atención, porque es, digamos, la primera imagen que tenemos de la parte más antigua del Hermitage. Me parece que allí alcanzan a ver que dice 1836. Bueno, allí tienen tres cuerpos de edificio. Cada cuerpo de edificio mide más o menos 25 metros. Eh, y son 5 pisos. Nos dicen también los biógrafos en estas lecturas que les mencioné anteriormente que las paredes tienen alrededor de 70 centímetros de ancho, mucho más anchas de las que nosotros tenemos. Eh, ¿Cuántos hermanos participaron en la construcción? Fueron 10 postulantes y 22 hermanos. Entonces tenemos obra marista, fuerza de trabajo marista, 32 personas, entre ellas y Marcelino Champagnat. Aparte, 7 albañiles. Algunos eran yeseros, otros eran carpinteros, otros eran maestros albañiles y algunos eran auxiliares. Alrededor de otros 10 que eran albañiles auxiliares. Entonces, en total 50 personas, ¿eh? Claro, 50 personas evidentemente es mucho. En este momento, me parece que fue en septiembre, inició la construcción del auditorio de Toluca. Tiene más o menos las mismas dimensiones. No se va a terminar en un año, ¿eh? Y eso con toda la tecnología que tenemos ahora. No están trabajando 50 personas. Pero esto nos habla del espíritu de equipo que fabricó el Hermitage y de Marcelino Champagnat. Nos dicen que para noviembre, 1 de noviembre de 1824, son 6 meses, de mayo a noviembre, ya estaban construidas los 5 pisos y que lo que es la obra negra estaba concluida, incluyendo el techo. Sí me llamó la atención que en una de estas lecturas decía que la parte central que vemos nada más se construyó hasta el segundo piso. O sea que de los 3 cuerpos, 2 se terminaron y uno no se terminó. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en la parte de albañilería? Porque me parece que visibiliza mucho lo que fue la comunidad del Hermitage. Lo menos impresionante es la parte material. Lo más impresionante es lo que vamos a ver después que Marcelino construyó junto con el Hermitage. Ofe, si nos quieres señalar la capilla. Exactamente. Esa es la capilla que fue inaugurada hasta 1825. Les dije, es la parte superior. Y la parte en donde Marcelino Champagnat tuvo que usar el pico y la pala para demoler la roca es precisamente todo ese costado. Luego, más atrás
más adelante está lo que fueron los talleres que fueron construidos después. Allí está la sastrería, la carpintería, la enfermería. Eso fue construido después. Eso ya no existe ahorita, ¿eh? La fotografía está, o la imagen esta es de 1836. Eh, Luego, hacia la izquierda del río Gie, tenemos el barracón donde durmieron los hermanos mientras construían el Hermitage. Y a la derecha hay una cosa que me llamó la atención en estas nuevas lecturas que tuve. Está una casa de ancianos. ¿Puedes identificarla? Exactamente. Luego les voy a platicar de estos ancianos. No eran hermanos. Ahí se ve el corazón de ballena que tenía Marcelino Champagnat, que cuando veía alguna gente en necesidad, abría las posibilidades para darles hospedaje. Bueno, ya platicamos bastante de esta imagen. Adelante. Eh, Estaba leyendo que ojalá, ahora que se están celebrando los 200 años del Hermitage, se pudiera poner una placa al que fue el maestro albañil. Se fue Monsieur Roussier, el carpintero Monsieur Matricón, el yesero, el Monsieur Robert. Hubo 7 auxiliares de albañilería, carpinteros, yeseros y las cifras que les había dicho anteriormente. Consideren que en esta construcción, pues primero hubo que nivelar el terreno, después había que construir andamios y había que hacer obra de carretilleros, de acarreo y obviamente ir poniendo, uniendo las rocas, las ventanas, realmente una construcción bastante compleja. Adelante. Y este es el río Ye, ya ahorita ya está contenido. Eh, Y me parece que es muy simbólico, ¿verdad? El río, el agua, es símbolo de fecundidad. Ojalá dentro de cada uno de nosotros arda el fuego que ardió en el Hermitage. Poquito a poquito iremos platicando de ese fuego. El río Ye ha tenido varias inundaciones, eh, pero no dentro del este tiempo que estamos platicando ahora. Adelante. Nos narran los biógrafos de que hubo 3 accidentes que pudieron haber sido fatales. Imagínense trabajar a 5 pisos de altura, pues una caída podría haber significado la muerte. Pero ninguno tuvo un desenlace fatal. En una ocasión nos dicen que uno de los que resbalaron se quedó colgado de una rama, en otra que se quedó colgado de un andamio, una parte del andamio estaba podrida, y el tercer accidente fue una piedra que rodó hacia abajo, pero que no golpeó a ninguno de los hermanos. Adelante. Bueno, y esta imagen de Goyo se me hace bonita. Los hermanos jóvenes, adolescentes, todos ellos, algunos entre los 20 y los 30 años, bañándose allí en el Gie. Cuando dormían en el barracón, pues probablemente no había colchones, probablemente eran petates, obviamente no había electricidad. Entonces, una vida de mucha frugalidad. Adelante. Eh, Nos hablan también los biógrafos de que la alimentación también era una alimentación austera, de papas, queso y vegetales, que ocasionalmente tenían carne de cerdo, y ya para 1830 también ocasionalmente comían los hermanos perdices y alguna otra ave. Y Goyo, el pintor, nos pone esta imagen porque nos dicen que Massimo Champagnat en este tiempo durmió en un balcón. Eran los meses cálidos. Ojalá tengan oportunidad de ir al Hermitage, ¿eh? Es un parque nacional, es bellísimo. Y entonces cuando recibían una visita de algún amigo, pues la comida era tan frugal que normalmente Marcelino llevaba a visitar a los visitantes eh, con algún padre, pues que tenía posibilidades de dar una comida de mejor calidad. Adelante. Bueno, por un lado les presenté lo que está haciendo Marcelino Champagnat, pero ¿cuál era la reacción de la gente?
Pues imagínense lanzarse a construir eh, unas instalaciones de esta magnitud, pues una completa locura. Es un terco, es un orgulloso, no tiene dinero, ni habilidades, ni conocimiento. Y la reacción de Marcelino: confío en la providencia que nunca nos ha abandonado. Si Dios no quisiera esta comunidad, no nos enviaría tanta gente. Todas las dioses del mundo entran en nuestras miras. Esta carta, esta frase está tomada de una carta que escribió el año de 1837. Adelante. Y al mismo tiempo que está construyendo el Hermitage, 1824, está escribiendo el primer prospecto. Vamos diciendo que es como el primer proyecto de qué van a hacer los hermanos. Eh, Aquí viene en inglés, pero obviamente el original está en francés. Y quisiera destacar algunas cosas. Primero, diciendo que para entrar a la comunidad de los maristas, la edad normal tendría que ser entre 15 y 30 años, que se pedía que ya pudieran leer y escribir, aunque sabemos que varios hermanos no sabían leer y escribir, que cuando vino la votación para elegir al hermano Francisco, pues algunos se ayudaban de algún otro hermano para poder el nombre de Francisco en la boleta. Y aquí lo que quisiera resaltar es que ya estaban fundados los lasallistas, pero Marcelino Champagnat siempre tuvo como preocupación ir a donde no podían ir los lasallistas, a lugares más necesitados. Y aquí se dice que por cada hermano hay que pagar 400 francos. Entonces, si se va a la localidad, se le pide o a los padres de familia o a eh, el presidente municipal, el responsable de la comuna, que pueda asegurar 400 francos a cada hermano. Eh, a veces había comunas que no tenían para juntar 1.200 francos por tres hermanos. Entonces Marcelino Champagnat dice, las comunidades pueden ser no de tres hermanos, sino de dos hermanos. Y ya desde el principio, en este prospecto que le estoy mostrando, se habla de la importancia de tener un jardín. Estamos festejando el Día del Niño, están festejando en Guadalajara el EDEPREM. Hace Ujú. un momento escuchaba que el 6 de junio van a tener una fiesta atlética en alguna de las escuelas. Vean cómo desde ese tiempo Marcelino Champagnat pedía que hubiera jardín, que hubiera lugar de recreo y que la enseñanza fuera una enseñanza integral, no nada más matemáticas, aritmética y escritura y lectura, sino también algo de arte, la música y algo de cultura general como la historia. Y en ese tiempo nos daban dos nombres, ¿eh? Frère Marist, que quiere decir hermanos maristas, y Petit Frère de Marie, pequeños hermanos de María. Entonces, si ustedes analizan los documentos de ese tiempo, van a ver un poco las dos expresiones. Adelante. Ese mismo año, para que vean cómo Marcelino Champagnat era todoterreno, además de hacer el prospecto, fundó dos escuelas. Él en ese tiempo todavía no estaba liberado de la Balá, era el vicario de la Balá. Entonces los domingos tenía que ir del Hermitage, no sé exactamente cuánto tiempo, yo creo, es mentiría, pero yo creo que tienen que ser 2 o 3 horas de camino a pie para poder ir a celebrar misa el domingo. Entonces, me imagino que el domingo en la tarde se regresaba y el lunes ya estaba trabajando con los hermanos. Entonces, Marcelino Champagnat, al mismo tiempo que es yesero, carpintero, carretillero, albañil, al mismo tiempo es consejero espiritual, es organizador, es pedagogo, en fin, adelante. Esta es la sala de la comunidad como está hoy. Más o menos tiene 25 metros de largo. A veces las fotografías engañan un poquito, ¿eh? Y unos 7 metros de largo, de ancho. Ahí fue donde el año de 1825, como resultado de eh, estas jornadas agotadoras de 1824, bueno, en 1825 y 26, Marcelo Champagnat estuvo muy enfermo. Y ahí es cuando, junto con el padre Courbet, se aparece delante de los hermanos y al ver lo que todavía tenía vida, pues esto les dio nuevo ánimo. Y ahí también fue la elección del hermano Francisco. Adelante. Y esta es
habitación de Marcelino Champagnat. Tiene tres ventanas. Aquí alcanzamos a ver una. Está la cama. Luego tenía una segunda ventana dentro de la habitación y un recibidor. Y les puedo decir que los que van al Hermitage, si tienen eh, lugares predilectos para rezar, los van a encontrar frente a lo que es la urna de Marcelino Champagnat, en la capilla, y en este lugar. Muchos de profesores, antiguos hermanos, me han dicho que aprovechando la visita al Hermitage, reservaron un tiempo para rezar allí, para agradecerle a Dios. Adelante. Bueno, de esto ya platiqué un poquito y solamente añado lo siguiente. Pueden ver ahí el cuarto cuerpo de edificio. Si nos lo quiere señalar, Ofe. Bien, ese fue construido en 1836. Hubo necesidad de comprar otra parte de terreno. Y vean cómo ya no aparece la capilla en el lugar donde estaba. La capilla se mudó y se construyó en este cuarto tramo de edificio. Esto fue ya en 1836. Y a la derecha alcanzan a ver otro cuerpo de edificio que ya no fue construido por Marcelino Champagnat, ¿eh? Esa, realmente el Hermitage fue una escuela normal. Eh, Marcelino nunca consiguió el reconocimiento oficial para la escuela normal, pero ya para 1890, que es cuando se construye este cuerpo de edificio que se llama el Rocher, eso fue lo que llaman el escolasticado. Entonces, primer mensaje que nos deja Marcelo Champagnat, y con esta cerraría la primera parte, el, una colmena humana, el amor al trabajo. Y eso tiene mucho que decirnos para hoy en día, ¿eh? A veces eh, puede ser que el contexto que nos rodea nos lleve a, pues, dar más asuetos de los que sería conveniente o no aprovechar suficientemente el tiempo de clase. Entonces, está muy bien lo que es la parte de fiesta, lo que es la parte del buen ambiente, pero la seriedad académica también es muy importante. Adelante. Esta es la capilla y ahora voy a hablar de una segunda dimensión de Marcelino, que es la espiritualidad. La espiritualidad evidentemente se alimenta de la oración, pero va más allá de la oración. La espiritualidad es la docilidad al espíritu que nos anima a vivir en la vida comunitaria, la vida de relación con Dios, la vida de relación con la creación, la vida de relación con los hermanos. Aquí a la derecha es donde actualmente está lo que es la capilla de Marcelino Champagnat y donde reposan sus restos. Aquí nada más quisiera destacar que Marcelino le dio muchísima importancia a la capilla, tanto en la primera construcción como en las construcciones que vinieron después, porque obviamente ahí alimenta nuestra relación con Dios. Y eh, pues miren, ahorita formo parte de, eh, mi grupo de chat debe haber como 5 grupos de antiguos hermanos en los que yo formo parte, pero se han formado muchos grupos de chat de antiguos hermanos y de hermanos. Y yo digo, nos tocó vivir algo parecido a lo que vivió en el Hermitage. Tuvimos excelentes formadores que lograron que ardiera el fuego dentro de nosotros, que tatuaron en nosotros el carisma marista y que después de 50 o 60 años la gente le gusta seguir alimentándose de lo que vivimos en ese tiempo. Me parece que es como algo que nos permite como vislumbrar lo que fue el fuego que ardió en el Hermitage. Adelante. Y también fue un centro de formación religiosa. Sabemos que Marcelino va a estar en el Hermitage del año 1824 a 1840. Entonces son 16 años nada más, ¿eh? Pero en esos 16 años, cuando llegaban los meses de vacaciones, que eran julio y agosto, les pedía a los hermanos que trajeran el primer trabajo que los alumnos hicieron el primer día de clase y algún trabajo que los alumnos hicieron el último día de clase. Y de esa manera, pues se podía medir el adelanto.
Entonces, era ir acompañando la formación pedagógica, pero no, mientras se construyó el Hermitage y mientras se reunían los hermanos en vacaciones, Marcelino gustaba de reunirlos para instruirlos, ¿eh? Eh, Tuvimos el primer maestro de novicios, fue el hermano Buenaventura. Era un hermano que al mismo tiempo que era maestro de novicios, dicen que se levantaba a las 3:30 para ordenar a las vacas. Entonces vean cómo combinaba muy bien el trabajo manual con el trabajo intelectual. Y tuvimos gente de una calidad excepcional. Si ustedes leen las circulares del hermano Francisco, del hermano Luis María y del hermano Juan Bautista, hombre, como Marcelino de campesinos logró hacer educadores. Adelante. Y bueno, esta imagen me parece que la hemos visto mucho. Es la mesa que construyó Marcelino Champagnat. Eh, ¿Qué diálogos habrán realizado alrededor de esta mesa? Eh, ¿Qué mensajes se habrán compartido en las sobremesas? Eh, el Hermitage, un hogar de fraternidad. Eh, Si ustedes leen el Testamento Espiritual de Marcelino Champagnat, son 3 páginas, ¿eh? Pueden entrar a la página del instituto, en documentos marquen Testamento Espiritual y ahí van a ver que en esas 3 páginas rebosa amor de padre, amor de madre. Como decía el hermano Lorenzo, Marcelino Champagnat para nosotros fue padre y fue madre. Y hay un capítulo muy bonito que se llama Las pequeñas virtudes. Quise hacer alusión a él porque la realidad de nuestras comunidades es que no son un viaje por Disneylandia en donde todo sea perfecto, sino que normalmente a veces pues nos pinchamos, hay heridas, hay resentimientos, hay tensiones. Y ese capítulo que habla de las pequeñas virtudes, eh, es muy valioso. Entonces, ahí, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las virtudes que permiten pasar de una comunidad en donde hay roces a una comunidad en donde dentro de los roces vivimos la fraternidad evangélica? Y habla de la indulgencia, habla de la disimulación caritativa, habla de la tolerancia. Vale la pena leer ese capítulo. Adelante. Y sabemos que el carácter de Marcelino era un carácter alegre. Un testimonio que se dio para la beatificación decía, el venerable estaba dotado de un carácter alegre, abierto, fácil, conciliador, que ha favorecido su éxito en el santo ministerio. Y ahí aparece la anécdota del hermano Silvestre, que era medio travieso y que un día se le aventó sobre los hombros pensando que era otro hermano. Y Marcelino Champagnat, no se sintió en ese sentido de que su personalidad de alguna manera era ultrajada. No, tomó al hermano Silvestre y lo subió hasta el siguiente piso. Adelante. Y esta es una cosa nueva que aprendí, ¿eh? El cuidado que Marcelino Champagnat tenía de los ancianos. Leyendo estos 2 libros a los que hice alusión, que no había leído anteriormente, eh, allí dicen que es en esa casa que construyó y que vimos en la sexta diapositiva, allí estuvo un hermano del padre Colén, que es el padre fundador de los padres maristas, hospedado, que estuvieron los papás del hermano Ligorio, que eran ya ancianos y que además recogió a 5 ancianos abandonados, uno de los cuales dice el hermano Silvestre que vivió allí 40 años. Esta fotografía yo no la había visto. Es una fotografía de un cuadro que fue pintado para la beatificación de Marcelino Champagnat en 1955. Y fíjense que Marcelino aparece con una capa y en la parte derecha, abajo, aparece un anciano. Es pintado por un pintor australiano que se llamó Schiavo Vigil, que yo creo que recogió esta idea de que Marcelino también se ocupó de la gente anciana que veía por ahí desbalagada. Adelante. Y bueno, a partir de 1826 comenzó a existir en el
Hermitage un cementerio. Si un día tienen posibilidad de ir ahí, no dejen de visitar el cementerio. Ahí están sepultados los primeros hermanos. Allí estuvo sepultado Marcelino Champagnat mucho tiempo. Este, y bueno, ya ven que beber del propio pozo es algo que nos alimenta mucho. ¿Qué quiero decir con beber del propio pozo? Leer las biografías de los hermanos que nos han antecedido. Y también yo diría de los laicos que fueron tatuados por el carisma marista que nos han antecedido y que nos eh, alimentan mucho, nos animan mucho. Adelante. Eh, Miren, me voy a saltar este segundo parte. Pero nada más les quiero decir que el Hermitage fue testigo mudo de durísimas pruebas por las que pasó Marcelino Champagnat. Entonces, el año de 1826 estuvo a punto de morir, tanto que hizo un testamento. Es cuando lo abandonan los amigos, es cuando los deudores se le echan encima, es cuando viene la amenaza de extinción. Adelante. ¿Quieres leer, Ofe? Sí, Esto lo escribe en 1826. Son extractos de la carta 4 y de la carta 7. heme aquí, único sacerdote. Eso me aflige, pero no me desanima, porque quien me sostiene se llama el Dios fuerte. Carta 4. ¿Sigo? Sí. Va. Sí, Estoy solo, como usted sabe, lo que lo da que pensar aún a a la persona que estiman la obra y le ayudan y también a la gente en general, que como de costumbre hablan sin conocimiento de causa, achacándome primero el alejamiento del señor Cuvier y luego el del señor de Railón. dos maristas que al ver que Massino se enfermaba, prefirieron huir. Bueno, el caso de Courbet fue un poco diferente. Adelante. Sí. Estoy solo, no obstante, no pierdo el ánimo, sabiendo cuán poderoso es Dios y cuán ocultos sus caminos, aun los hombres más clarividentes. A menudo logra sus propósitos, a pesar de que se le juzgue lejano o ausente. Estoy solo para correr con todos los gastos. María nos ayuda y eso basta. Bien, adelante. Ajá. Bueno, y aquí comienza entonces una nueva espiritualidad para Marcelino Champagnat, que es cuando comienza a aparecer en sus cartas la expresión en latín que dice nisi dominus, que quiere decir, si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles. Y es cuando su espiritualidad ya no está tan preocupada de las realizaciones, sino del abandono en Dios, cuando comienza a hablar mucho de la voluntad de Dios. Entonces el Hermitage fue testigo mudo de este sufrimiento, esta noche oscura por la que pasó Marcelino. Adelante. Me lo salto, me lo salto. Miren, a ver, voy a leer rápidamente esto porque me recuerda mucho al hermano Basilio, ¿eh? No olvidemos que en vano trabajamos si el Señor no trabaja con nosotros. Sírvase unirse a nosotros en esta intención para que todo se haga según la santa voluntad de Dios y para su mayor gloria. Me recuerda mucho las cartas que escribía el hermano Basilio hablando de la bendita voluntad de Dios. Y el segundo, estamos haciendo los preparativos para nuestro viaje a París. Encomiende con fervor este asunto a Dios, a fin de que no resulte sino lo que Él quiere y nada más. Estaba buscando el reconocimiento del instituto. Su santa voluntad, eso es lo único. En vano intentaríamos algo diverso. En vano trabajaríamos afanosamente nada, sino la voluntad de Dios. Y ya ven que el hermano Basilio impulsó muchísimo el regresar a las fuentes. Entonces, seguramente estas expresiones que tanto manejaba el hermano Basilio de la bendita voluntad de Dios tuvieron que ver con Marcelino. Adelante, adelante, adelante. Esto también hubiera sido muy interesante comentarlo. La visión que tenía el padre Colén de lo que es un hermano marista y la que tenía Marcelino Champagnat y las chispas a las que tuvo que someterse Marcelino. Pero otro día lo platicamos. Adelante. Y bueno, cuando Marcelino muere, deja 48 escuelas.
El centro geográfico era el Hermitage, era el corazón de la red, era como el EDMI, vamos diciendo, Mm. que anima ahorita nuestras escuelas. Entonces, seguramente que cuando pasaban por ahí los hermanos, pues y podían ir por algún instrumento material, por algunos libros, pero también pues comentaban mucho, ¿y qué tal? ¿Cómo está San Luis Potosí? ¿Cómo está Orizaba? ¿Y cómo está Potoichán? ¿Eh? Entonces, Marcelino, una gente abierta, eh, al hermano Marie Juvin le dijo, vete a París a estudiar imprenta. Cuando fue a París, se interesó en que los hermanos estuvieran familiarizados con los sordomudos para ver si se podía atender a los sordomudos. Sabemos que en vida abrió 3 hogares Providencia, que eran 3 casas para recibir a niños huérfanos. Y por eso en otras ocasiones he comentado que le cae muy bien a Marcelino Champagnat el signo zodiacal. Él nació el 20 de mayo y es Taurus. Taurus le gustaba atacar. Adelante. Taurus es toro, ¿verdad? El que ataca. Ya hablé un poquito de que tuvo que hacer un crisol de prácticas pedagógicas en donde los hermanos, por autodidactismo solidario, iban compartiendo lo que cada quien iba aprendiendo. Y en alguna ocasión me acuerdo que cuando llegué a San Luis Potosí, les dije, si me piden una sola frase de Marcelo Champagnat que tenga que ver con la pedagogía, me quedaría con la que está allí en rojo. Un profesor que no ama a los niños no podrá educarlos. La educación es obra del corazón, un corazón duro, un corazón malo, no comprende nada de este ministerio. Me quedaría con lo rojo. Adelante. Eh, También es una carta del hermano Bartolomé que enfatiza un poco la misma idea. Adelante. Vamos a Eh, ver. bueno, ¿Qué aquí vamos? son medios concretos en donde se ve que ¿Te pones efectivamente pijama fue crisol de para que pedagogía, no ¿eh? te... Esta es la carátula del libro que Marcelino Champagnat escribió junto con otros hermanos, Nouveau Principe de Lecture, y que estuvo perdido por muchísimos años y que hace unos 25 años el hermano Maurice Bergeret encontró un ejemplar en la Biblioteca de París. Eh, Adelante. Aquí sí me quiero detener un poquito. Eh, Fue un semillero de vocaciones misioneras el Hermitage. Eh, en 1836 manda el primer grupo de hermanos a la Polinesia. En 1838 mandó 2 grupos de hermanos a la Polinesia. Y era el tiempo en donde viajar desde Francia a la Polinesia llevaba un año, pasando por lo que es el estrecho de Magallanes. Y era San Retur. San Retur quiere decir voy a enterrar mis huesos. Y les quiero leer un parrafito que Marcelino Champagnat escribe en una carta, no está allí. Dice, no se puede imaginar la emulación que la misión de Polinesia ha despertado entre todos aquí. Envidiamos a los pioneros que han sido escogidos para ir a las islas. Nuestros hermanos, nuestros hermanos les dijeron adiós en la esperanza de unirse a ellos pronto. Entonces, el espíritu misionero. Y el espíritu misionero, yo creo que es el deseo de llevar la palabra de Dios y también la disposición a cambiar de piel, a inculturarse, cambiar ritmos de alimentación, costumbres, cultura. Entonces, fundación despertó una gran emulación. Adelante. Y es la casa de María. Ya ven que es nuestro recurso ordinario, es nuestra primera superiora, es nuestra buena madre, es la que lo ha hecho todo entre nosotros, todo a Jesús por María. Mañana comenzamos el mes de mayo, ¿eh? ¿Qué tenemos pensado en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, para honrar a María, nuestra hermana, nuestra madre, y para llevar esta devoción a los muchachos? Adelante. Si quieres leer, Ofe. María es la causa de nuestra prosperidad. Sin María no somos nada, con María lo somos todo.
porque lleva a su adorable Hijo en sus brazos y en su corazón. Oh, que el nombre de María es poderoso. Dichosos nosotros que nos hemos revestido con él. Hace muchísimo que se habría dejado de hablar de nuestra sociedad si no fuera por ese nombre milagroso. María, he aquí el recurso único de nuestra sociedad. Di a los miembros de esta sociedad el nombre de María, persuadido de que solo ese nombre acarrearía buen número de candidatos. Un pronto éxito, a pesar de las faltas de recursos materiales, justificó mis conjeturas y superó mis esperanzas. Bueno, vean, son dos cartas y ahí se ve la devoción de Marcelino a María. Y el hermano Emilio Turú, que fue nuestro superior general anterior, nos decía, estamos llamados a ser el rostro mariano de la iglesia, en contraste con el rostro petrino. El rostro petrino es la autoridad, Pedro, los reglamentos, la jerarquía, la ortodoxia. Y el rostro mariano es la ternura, la cultura del encuentro. Mm. Me parece que podemos hacer mucho en ese sentido. Presentar un nuevo rostro de iglesia, mucho más cercano, mucho más flexible, que no sea esa iglesia aduana de la que el Papa Francisco nos decía que había que alejarnos. Creo que ya vienen las últimas dos transparencias. Bueno, esta frase fue del hermano Diógenes en 1924, al cumplirse los 100 años. Vean que es lo mismito, ¿eh? Está primero en francés y luego en español. No lo olviden, la Santísima Virgen es el principal sostén de la casa. Su protección no les faltará. Adelante. Vamos a dejar ya las diapositivas que faltan. Eh, si quieres irte a la última diapositiva, por favor, Ofe. Bueno, ya, esa es la última. Marcelino vive hoy a través de nuestros brazos. Entonces, ojalá que este relicario de Marcelino, que fue el Hermitage, este ecosistema que se vivió allí en el Hermitage, la espiritualidad, el amor al trabajo, el espíritu misionero, la formación religiosa, la pedagogía, pues que eh, poquito a poquito vaya entrando en nosotros. Ha sonado la hora del laico, que es un laico, un hombre de iglesia en el corazón del mundo, un hombre del mundo en el corazón de la iglesia. Y terminaría con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto arde en mí el fuego del Hermitage? Y también, ¿qué tanto arde en mi comunidad el fuego del Hermitage? ¿Y cómo puedo yo colaborar para que este fuego, que por un lado ilumina y por otro lado calienta, pues que esté vivo, tanto personalmente como en nuestras comunidades?